¿Alguna vez escuchaste hablar de un delantero latino que brilló en el PSG, rompió redes en la liga y fue el orgullo de todo un país, pero que hoy casi nadie menciona? No estamos hablando de un jugador cualquiera, ese tipo le marcó goles al Barcelona, fue ídolo en Málaga y se convirtió en el referente más grande del fútbol panameño, mucho antes de que Panamá soñara con ir a un mundial. Y lo más loco de todo es que su historia está prácticamente olvidada, ni los medios, ni los fanáticos, ni siquiera muchos amantes del fútbol recuerdan lo que hizo este monstruo en Europa. Hoy te voy a contar la historia completa de Julio César Dely Valdés, el delantero silencioso que lo hizo todo sin necesidad de vender humo. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Y por qué debería estar en el mismo altar que otros cracks de su época? Bueno, respondamos a esas preguntas porque créeme que esto no es solo otra biografía. Esto es una de esas historias que te hacen amar aún más el fútbol. Julio César Dely Valdés nació un 12 de marzo de 1967 en la ciudad de Colón, Panamá. Y si alguna vez has escuchado hablar de Colón, sabrás que es una ciudad tan llena de vida como de contrastes. Calles agitadas, barrios humildes, pero un corazón futbolero que late fuerte en cada esquina. Julio creció en un entorno donde el balón era más que un juego, era una vía de escape, un sueño, una oportunidad de cambiar su destino. Lo curioso es que no estaba solo en esto, su hermano gemelo Jorge Dely Valdés también compartía la misma pasión. Sí, dos hermanos, mismo ADN, misma ambición, ser futbolistas profesionales. Desde muy chicos jugaban descalzos en las calles de su barrio, usando piedras como arcos y botellas de plástico como balones cuando no había otra cosa. Esas canchas improvisadas fueron su primera escuela, donde aprendieron no solo a jugar sino a sobrevivir con talento. Y como pasa con muchos jugadores latinoamericanos, no la tuvo del todo fácil. La situación económica de su familia era bastante complicada, los recursos eran limitados y el camino hacia el profesionalismo se veía casi imposible. Pero ahí es donde nace lo que realmente define a Julio, la determinación. A los pocos años empezó a destacarse en ligas juveniles locales. No era el más alto ni el más fuerte, pero tenía algo que nos entrena: instinto goleador, lectura de juego y una frialdad brutal frente al arco. Iniciaría su vida futbolística profesional jugando con el Atlético Colón para luego viajar hacia el club Argentinos Junior gracias a su hermano mayor Armando Dely Valdés, pero no permaneció en el equipo y pasó al Deportivo Paraguayo, quien militaba en la Primera D. En 1989 Julio firmó con uno de los clubes más grandes de Uruguay. En efecto, estoy hablando de Nacional. Fue aquí donde su carrera despegó a nivel internacional. En 4 temporadas con el Bolso anotó 88 goles en 191 juegos, se consagró campeón y se ganó el cariño eterno de la afición tricolor. Su capacidad goleadora, inteligencia táctica y disciplina lo convirtieron en un ídolo. Su gran rendimiento lo llevó a Europa, fichando en 1993 con el Cagliari de Italia en la exigente Serie A. Allí jugó 2 temporadas, marcando 24 goles en 73 partidos. Aunque el equipo no era de los grandes del país, Dely demostró que podía rendir al más alto nivel y llamaría la atención de otro grande de Europa. Así fue como en 1995, nada más y nada menos que el PSG lo fichó. Sí, escuchaste bien, el mismo club donde jugaron Ronaldinho, Ibrahimovic y Neymar. En los años 90 el PSG ya era una potencia en crecimiento con aspiraciones continentales y eligieron a Julio César Dely Valdés para liderar su ataque. Un panameño jugando en uno de los clubes más importantes de Francia. ¿Te imaginas el impacto de eso para su país? Era histórico. Nunca antes un jugador panameño había llegado tan alto y no fue solo por llegar, fue rendir y rendir muy bien. Julio se adaptó rápidamente al ritmo de fútbol francés, a los entrenamientos exigentes, a los estadios llenos, a la presión. No solo marcaba goles, también jugaba para el equipo, bajaba a recibir, aguantaba el balón, asistía. Julio ya no era una promesa, era una realidad, una que muchos aún no dimensionaban. Cuando Julio llegó al PSG, muchos pensaron que sería un jugador más en la plantilla, pero no, él no fue a pasear por la Torre Eiffel, fue a hacerse un nombre en Europa y vaya que lo hizo. En su primera temporada con el PSG se adaptó como si llevara años jugando ahí. Compartía vestuario con cracks como Ray, Ginola y Le Guen, en un equipo que tenía hambre de títulos, y Julio encajó a la perfección, rápido, fuerte, inteligente y con un olfato goleador que no perdona. Durante la temporada 1994-95 marcó 14 goles en liga y fue pieza clave para que el PSG ganara la Copa de Francia y la Copa de la Liga, además de llegar a semifinales de la UEFA Champions League. Sí, Julio estuvo a nada de disputar una final europea. Te das cuenta ya del nivel del que te estoy hablando, ¿no? Pero quizás lo más impresionante fue que nunca se dejó llevar por los flashes ni el ego. Jugaba con humildad, hablaba poco y rendía bastante. Un tipo que no hacía ruido fuera del campo, pero que dentro de él era un problema constante para cualquier defensa. Aún así, tras 2 temporadas exitosas, decidió tomar otro rumbo, y ese rumbo lo llevó a una liga donde el fútbol se vive con el alma, la Liga de España. Fichó por el Real Oviedo, un club humilde pero con historia y una afición fiel, y ahí Julio volvió a brillar. En su primera temporada marcó 18 goles en liga, convirtiéndose en el alma del
equipo. Lo más loco es que lo hizo en una liga donde competía contra monstruos como Ronaldo Nazario, Raúl o Zucker. A diferencia de ellos, Julio no tenía los reflectores ni las portadas ni los contratos millonarios, pero su rendimiento estaba a la altura, y eso en silencio hablaba más que cualquier campaña publicitaria. Su buen momento en Oviedo lo llevó a fichar por el Málaga, un club que en ese momento buscaba volver a primera división, y una vez más Julio se convirtió en leyenda. Con el Málaga logró el ascenso y fue goleador del equipo por 3 temporadas seguidas, pero no solo eso, fue capitán, líder dentro y fuera de la cancha y referente absoluto de una generación que nunca olvidará lo que hizo por el escudo. Julio no solo se ganó el respeto de sus compañeros y rivales, también el cariño de una afición que lo vio como algo más que un goleador, lo vieron como un símbolo de esfuerzo, clase y humildad. En esos años en Francia y España, Deli Valdés no solo vivió su mejor etapa como futbolista, también demostró que un panameño podía dejar huella en las grandes ligas del mundo. Si su carrera en Europa fue impresionante, claro que sí, lo que Julio César Deli Valdés hizo por la selección de Panamá fue simplemente histórico, porque una cosa es brillar en clubes grandes y otra muy distinta es llevar en los hombros la esperanza de toda una nación. Julio debutó con la selección panameña en 1991, en una época donde el fútbol en Panamá estaba muy lejos de los reflectores internacionales. No había infraestructura, no había procesos y ni hablar de clasificar a un mundial, pero no se achicó, al contrario, aceptó el reto como un líder silencioso, siempre comprometido con su país, sin importar si jugaba en París o en un estadio semivacío en Centroamérica. Cuando llegaba la fecha FIFA, ahí estaba él poniéndose la roja con orgullo, y aunque no logró llevar a Panamá a una Copa del Mundo como jugador, sí construyó los cimientos del sueño que años después se haría realidad en Rusia 2018. Julio era ese tipo de futbolista que inspiraba a toda una generación con solo aparecer en la cancha. Los niños querían ser como él, los jóvenes lo veían como un referente y para los que jugaban con él era un capitán sin necesidad de gritar. En total, disputó más de 40 partidos con la selección y marcó cerca de 20 goles, pero más allá de los números, lo que realmente dejó fue una mentalidad ganadora en un país que hasta entonces no creía que podía competir de igual a igual contra potencias de la región. Jugó Copas de Oro, eliminatorias mundialistas, amistosos y en todos dejó la piel, incluso cuando las condiciones no eran las mejores, cuando los recursos eran mínimos y los rivales superiores. Julio nunca se escondía, siempre daba la cara. Muchos expertos coinciden en que sin Julio y su hermano Jorge, el fútbol panameño no estaría donde está hoy. Ellos demostraron que los panameños podían llegar lejos, romper barreras y hacer historia, y esa influencia no se apagó con su retiro. De hecho, creció todavía más cuando colgó los botines. Y es que si hablamos de su retiro, se dio en el 2003, cuando decidió regresar al club de sus amores, Nacional de Montevideo, donde cosechó tantas alegrías y donde jugó una temporada más, anotando 8 goles en 15 partidos. Finalmente cerró su carrera profesional en su tierra natal, vistiendo los colores del Árabe Unido de Colón, el club que lo vio nacer como futbolista. Un cierre emotivo y digno para una carrera ejemplar. No hubo una gran despedida televisada ni homenajes masivos. Su retiro fue tan silencioso y humilde como él mismo, pero quienes lo vieron jugar, quienes lo enfrentaron y quienes lo tuvieron como compañero, sabían que se iba un grande de verdad. Uno de esos jugadores que no hacen mucho ruido pero dejan una marca profunda. Después de más de 200 goles en clubes, decenas de partidos con su selección y una carrera que lo llevó de Colón a París, de Uruguay a España, Julio cerraba una etapa, pero dejaba abierta la puerta a algo igual de importante: seguir construyendo el futuro del fútbol panameño desde otro lugar. Y es que para alguien como él, el retiro no significaba alejarse del fútbol. Al contrario, era solo el comienzo de un nuevo rol, el de maestro, guía y arquitecto de las nuevas generaciones. Después de colgar los botines, cualquiera pensaría que Julio se iba a tomar un descanso merecido, ¿no? Pero definitivamente para él no. La pasión por el fútbol lo llevó directamente a otro rol, el de entrenador, y ojo que no es cualquier técnico improvisado. Estamos hablando de un tipo que llevó su experiencia europea directamente al banco de la selección de su país. En 2006, Julio tomó su primer reto serio como asistente técnico de Panamá, acompañando a su hermano Jorge Deli Valdés en el proceso de selecciones menores, y apenas unos años después, en 2010, le dieron la confianza total. Julio César Deli Valdés fue nombrado director técnico de la selección mayor de Panamá. ¿Y qué hizo? Revolucionó el fútbol panameño. Bajo su mando, Panamá alcanzó por primera vez una final de la Copa Oro en 2013, venciendo gigantes como México en el camino. 2 veces le ganaron a México en este torneo, algo impensado para la región en ese momento, y aunque perdieron la final contra Estados Unidos, Julio dejó claro que Panamá ya no era la cenicienta de la CONCACAF. Además, fue pieza clave en el crecimiento de esa generación dorada que terminó clasificando su primer mundial en 2018. Aunque él no fue el técnico de ese torneo, muchos de los jugadores que formó y consolidó, como Román Torres, Blas Pérez o Jaime Penedo, fueron pilares en esa hazaña histórica. Después tuvo un paso por el Tauro FC en la Liga Panameña y también volvió en distintos momentos a dirigir interinamente la selección nacional, demostrando que su voz sigue siendo respetada en el vestuario. Julio no solo fue ídolo como jugador, también se convirtió en el referente
referente como técnico, un líder que nunca se olvidó de sus raíces y que sigue dejando huella en el fútbol de su país. Si alguna vez te preguntas quién puso a Panamá en el mapa del fútbol mundial antes de que se escuchara su nombre en un mundial, la respuesta es clara: Julio César Dely Valdés, un hombre, un goleador, un símbolo. Y así termina la historia de Julio César Dely Valdés, un hombre que convirtió la pasión por el fútbol en un legado que trasciende fronteras, desde las calles de Colón hasta los grandes estadios de Europa. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú. ¿Crees que Julio César Dely Valdés debería ser considerado como uno de los delanteros más grandes de su generación? Déjamelo saber en la caja de los comentarios, que con mucho gusto lo voy a revisar. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y pedirte como siempre que te suscribas, que like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Te dejo por aquí un video acerca de la triste historia de Darío Silva que creo que te puede llamar mucho la atención para que sigas maratoneando. Te habló tu amigo el capitán, nos vimos.